Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de química. Hemos hecho una antesala de la revisión de trabajos correspondiente al material que habíamos solicitado, el rompecabezas de la tabla periódica. Pues ahora vamos a hablar de la clasificación de los elementos. ¿Ya? Vamos a hablar de la clasificación de los elementos en la tabla periódica. ¿Ya? La clasificación de los elementos en la tabla periódica. Ahora, cuando hablemos de la clasificación de los elementos en la tabla periódica vamos a encontrar ¿a qué? Vamos a encontrar a los metales, y también vamos a encontrar a los no metales. En la tabla periódica vamos a encontrar a los metales y a los no metales. Pero también hay un grupo que se encuentra entre ellos dos. Vamos a ver si recuerdas cómo se llama ese grupo entre ellos dos. ¿Qué quiere decir? Que tienen propiedades físicas de ambos, de los metales y de los no metales. ¿Recuerdas cómo se llama ese grupo? Los metaloides. Los metaloides. ¿Ya? Los metaloides. Los metaloides van a tener propiedades tanto de los metales como de los no metales. Hoy día vamos a hablar de la clasificación de estos elementos en la tabla periódica. Metales, no metales, y en el medio de ello vamos a encontrar a los metaloides. ¿Ya? Entonces, lápiz y papel, lapicero y papel, cuaderno, ficha, lo que te ayude a poder trabajar nuestro tema del día de hoy para poder anotar, pues, ¿no?, ciertos datos importantes de nuestro tema. ¿Ya? Clasificación de los elementos. Dentro de la clasificación de los elementos, el hombre ha ido conociendo a través de la historia nuevos elementos. Estos elementos los ha ubicado ¿dónde? En la tabla periódica. ¿Ya? ¿Con qué ayuda ha ido descubriendo? Pues uno primero su creatividad, su afán de conocer y por qué sucede esto y por qué pasa esto, y empezaron a hacer estudios. Con ayuda de la tecnología fue descubriendo los diferentes elementos químicos que vamos a encontrar en nuestra tabla periódica. Ahora, ¿por qué también surge esta necesidad? Por saber cómo reaccionan estos elementos cuando se hace uso. Todos los elementos de la tabla periódica tienen una gran utilidad dentro de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque lo vamos a emplear para mejorar nuestra calidad de vida, valga la redundancia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del agua, dicen, el agua es vida. Pero, ¿cómo se forma el agua? Y se empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí empieza la curiosidad. Entonces, con ese afán de ir conociendo y de ir viendo, pues no van a descubrir muchos elementos. ¿El agua cómo está formado? Es la molécula del agua. ¿Quiénes conforman el agua? El H2O. Es H2O, pero ¿qué es H2O? ¿Qué es H? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y qué es O? Oxígeno. Entonces, Dióxido de hidrógeno. No. Parece, pero no es. ¿Ya? A ver, en este caso está formado la molécula del agua por un oxígeno y dos hidrógenos. Y ellos han hecho un enlace. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver por qué surgen las cosas, pero antes del por qué, porque en la siguiente clase me parece que vamos a ver ya compuestos, óxidos, monóxidos, vamos a hablar de ello, me parece. Óxidos ácidos, óxidos básicos, vamos a entrar a ese tema. ¿No? Ajá, vamos a ver. Pero para poder saber cómo se forman, tenemos que conocer las propiedades físicas y químicas que tienen estos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar que los elementos químicos se van a clasificar de acuerdo a sus propiedades químicas
y físicas también, pero más son químicas porque se encuentran en la tabla periódica. Pero también vamos a mencionar las físicas porque son importantes conocerlas. De los metales y los no metales. Recuerda que el que está en el medio se llama metaloides. A simple vista, ¿qué podemos observar de esta imagen? Dice, metales versus no metales. A simple vista, a ver, álzame la manito y me vas a decir, a simple vista, o sea, con solamente el hecho de observarlo, ¿qué puedo darme cuenta? A ver, Austin. Que el oro es un metal. Ya, pero a simple vista no me va a decir eso, a menos que lo relaciones así, ¿no? El oro es un metal. Ya, puede ser, puede ser. A ver, ¿qué me dice Dago? El oro es brilloso y el rono es brilloso. Ya, el oro es brilloso. ¿Y el que está al costado? Oscuro. No está Oscuro. como pulido. Claro. Entonces, a simple vista, y has dado la idea principal, a simple vista, los metales, no necesariamente el oro, solamente fue como ejemplo, los metales tienen brillo. ¿Y los no metales qué son? Opacos, oscuros. ¿Ya? Entonces, a simple vista, los metales, dentro de sus propiedades físicas, es que tienen brillo. Y los no metales, no. Los no metales son oscuros, son opacos. Prácticamente son tristes. El simplemente hecho de verlo me causa tristeza. En cambio, veo oro, mis ojitos brillan. Oro. ¿Quién no le gusta tener algo de oro? Ah, eso me siento lo máximo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una característica importante, tanto del metal como el no metal. Ahora, vamos a ver en general. En general, hablamos que los elementos que abundan en la tabla periódica son los metales. Los metales, vamos a encontrar que son 84 metales y 22 no metales. Y en el medio de ellos dos vamos a encontrar a los semimetales o metaloides. Estos están ubicados entre los metales y los no metales. En total son 8. Estos 8 se encuentran en estado sólido. ¿Ya? Estos 8 se encuentran en estado sólido. ¿Quiénes son estos 8 elementos considerados como metaloides o semimetales? Aquí vamos a encontrar al boro. Vamos a encontrar, y ve señalándolo en tu tabla periódica, como una escalerita, boro. Luego vas a encontrar al silicio. Ve marcándolo en tu tabla periódica, para que no lo estés anotando, escribiendo. Márcalo en tu tabla periódica, ponle una marquita. Boro, como una escalerita es. Silicio. Germanio. Arsénico. Antimonio. Jeremy, no veo anotando nada. ¿Qué estás haciendo? Así agaches tu cabeza. Yo quiero verte trabajando. Ahorita voy a llamar a la mamá y que me diga que hay alguna pantalla abierta en el internet. No sé qué va a pasar. Porque veo que está moviendo el mouse, moviendo y no lo veo trabajando. Me quedé, disculpe. Antimonio. Teluro. ¿Me dice el binomio cuál era? Vuelvo a repetir, ahorita un ratito. Polonio y astato. En tu tabla periódica lo vas a encontrar como una escalerita. Ubica primero al boro, como una escalerita. Acuérdate, una escalerita. ¿Cómo dibujas una escalera? Así en ese orden lo vas a encontrar. Silicio. Germanio. Al costado del germanio está el arsénico, por ejemplo. Arsénico. Abajo del arsénico está el antimonio. Al costado del antimonio está teluro. Abajo del teluro está el polonio y luego sigue el astato.
Esos son los 8 elementos que conforman los metaloides o semimetales. ¿Ya? Recuerda que los semimetales y metaloides contienen propiedades físicas intermedias de ambos grupos, de los metales y de los no metales. A temperatura ambiente conducen la electricidad muy bajita, pero a medida que se van calentando, o sea, va subiendo la temperatura, estos metaloides ya empiezan a conducir la electricidad. O sea, si estamos hablando de esta temperatura que estás ahorita sentadito observando, anotando, estás a temperatura ambiente, si tenemos un metaloide a la mano, no conduce la electricidad. Es muy bajito, muy bajito. Pero si este metaloide empieza a hacer mucho calor, un calor fuerte, estoy de repente en un, no sé, como en un sauna, ahí recién empieza a hacer electricidad. ¿Ya? Mientras tanto, no. ¿Dónde se utiliza, dónde se hace uso estos metaloides? Ellos los vamos a encontrar en los circuitos eléctricos. ¿Ya? Los vamos a encontrar en circuitos eléctricos, los vamos a encontrar en los radios de transistores, ¿ya? Los radios de transistores. También los vamos a encontrar en los microchips de computadora, ¿ya? Ahí los vamos a encontrar. Entonces recuerda que su conductividad de electricidad es muy baja. ¿Y cuando aumenta la temperatura al que está expuesto? ¿Ya? Contiene propiedades tanto de los metales como de los no metales. Y en este grupo vamos a encontrar a 8 elementos importantes, iniciando desde el boro y terminando en el astato. De una forma como una escalerita, está en tu tabla periódica. ¿Listo? Ok. El metaloide tenía... Me hice una pregunta. Un ratito, por favor, Estefano. Dime, Dago. El metaloide, usted dijo que era parecido al metal y los no metales, ¿verdad? No, tienen propiedades físicas de ambos. O sea, por eso está en el intermedio. Se llaman metaloides. O sea, la mitad. Semimetales. Tienen propiedades físicas de ambos. Dime, Estefano. Sí, me tengo una pregunta. ¿Por qué le llaman no metales y no ponerle otro nombre? Eso O sea, preguntan. ¿por qué no metales? Porque son no metales, pues. No sé, o sea, ya, ejemplo, tengo una roca y una madera acá, y hay un grupo de madera y un grupo de rocas, y a las rocas le pongo roca, y a la madera le pongo no roca. Es que eso es una pregunta que, discúlpame, no te puedo responder con términos científicos porque se han clasificado, es como un prefijo de negación. No le han puesto otro nombre porque es un prefijo. El no es un prefijo de negación, así como el a es un prefijo de negación. No podrías colocarle aquí a metales, no se oye bien. Por eso existen los metales y al negar lo que no son metales, por eso es no metales, nada más. Ok. ¿Ya? Las preguntas de preferencia les voy a pedir que sean unas preguntas concisas. Esas preguntas en las cuales hablan de terminología no puedo entrar a tallar. ¿Por qué? Porque no lo he predispuesto yo, sino viene de años ya pasados, han establecidos. ¿Quién lo estableció en metales y no metales? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién clasificó los elementos en metales y no metales? ¿Berzelius? Berzelius. Entonces, vas a llamar a Berzelius para que te explique. Es muy difícil, ¿no? Eso ya queda establecido desde tiempo atrás. ¿Ya?
A ver, estoy visualizando en la pantalla los alumnitos que están en clase. Tengo menos de 1 minuto y me doy cuenta que hay un alumnito que ha salido de clase. ¿Ya? Un ratito solamente voy a cerciorarme nuevamente para no cometer error. Ajá, listo, ya lo visualicé. Nos encontramos después de la hora